Momento de entrevista en esta segunda edición de Noticias. Como lo adelantábamos, hoy un tema muy especial. Vamos a abordar la aplicación de nuevas tecnologías en el dictado de clases a nivel universitario para personas con discapacidad. Por ello, en esta noche nos visita Daniel Bisset y Gustavo Goicoechea. Digo bien, ellos son integrantes de la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos en qué consiste este programa que vienen a implementar en la Universidad Nacional de Jujuy, brindando esta posibilidad a personas con capacidades diferentes o con discapacidad de poder acceder a un estudio nada más ni nada menos de nivel universitario. Sí, bueno, básicamente nosotros somos lo que desempeñamos entre la jornada de ayer y de hoy, uno de los módulos de un programa mucho más amplio que organizó la gente de la Universidad Nacional de Jujuy en la parte de discapacidad y bueno, que se va a extender en los próximos meses. Nosotros damos inicio con estas jornadas a lo que tiene que ver específicamente con el tema de la accesibilidad a materiales de bibliografía obligatoria para que los estudiantes puedan llevar adelante sus estudios y cómo se adaptan ese tipo de materiales. Así que las dos jornadas tuvieron, bueno, con una concurrencia a nuestro criterio muy importante, tanto 40 personas a la mañana y 40 personas a la tarde en que se dio la jornada, y bueno, abordamos ese tipo de temática, ¿no? Cuando hablamos de materiales, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué tipos de materiales son los necesarios para poder brindar este servicio en las bibliotecas? Y básicamente es bibliografía obligatoria. Cualquier estudiante universitario necesita para la cursada bibliografía obligatoria, textos para leer. En Bien. El caso de las personas con discapacidad, puntualmente, en el caso, por ejemplo, de una persona ciega, una persona con otro tipo de discapacidad que no le permite acceder al formato texto en su formato tradicional, hace falta la adecuación. La adecuación es modificar los formatos para que el estudiante pueda acceder a ese contenido. Básicamente es eso, es adaptar el formato del texto para que el estudiante pueda acceder. Y esto lógicamente también implica la formación del bibliotecario y del profesor universitario para poder dictar las clases a las personas con capacidades diferentes. Sí, hay todo un circuito, en el caso nuestro, en la Universidad de General Sarmiento, un poco hay diferentes modelos, en diferentes universidades nacionales se producen o se realizan este tipo de trabajos, de tareas, de actividades, pensando en los derechos que tiene el estudiante como sujeto de derechos, ¿no? Sí. Ahora, cada institución tiene sus particularidades y tiene un recorrido diferente y ahí estos modelos de gestión pueden llegar a variar. En el caso nuestro vinimos a comentar acá con los colegas esto que es el modelo de gestión que tenemos en la Universidad de General Sarmiento, en donde la biblioteca es un factor preponderante para que los estudiantes puedan cursar sus estudios sin problemas. Acá, en el caso de hoy, bueno, el público que teníamos era gente de la parte de biblioteca universitaria, de las diferentes facultades, había gente de académica, de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, no es solamente que se centra en las bibliotecas, sino que es todo una serie de un flujo de trabajo que involucra a otras áreas, al conjunto de la universidad, a los claustros diferentes. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se empezó? ¿Cuál fue el puntapié inicial para este tipo de temáticas? Bueno, esto arranca, creo que parte de una lógica y una lógica de derecho puntualmente, una lógica de gobierno. Bien. Que apunta al sujeto de derecho. Y esto es un programa a nivel nacional que lo aprueba el Ministerio de Educación en el año 2015 y se ejecuta en este año, a mitad del año pasado. Sí. Se habilita el presupuesto. Es un programa de accesibilidad académica en el marco de tres programas más que se venían trabajando, que era la accesibilidad edilicia, la comunicacional y quedaba por implementar la académica. Se habilita y se aprueba en el año 2015, mediados del 2015, y se acredita el financiamiento en el año 2016. Esto lo están haciendo alrededor de 40 y pico de universidades nacionales. Y Jujuy está tomando esto, es generar los elementos necesarios, en este caso, generar los mecanismos para acompañar al docente y al personal de las universidades nacionales en la capacitación para tener los elementos necesarios para poder garantizar el derecho al estudio de la persona con discapacidad. ¿Qué significa esto para ustedes? Y para mí es un avance de derecho. Para mí es brindar el derecho que durante mucho tiempo estuvo plasmado, pero que realmente al momento de generar política pública para que realmente acompañe este elemento, porque la igualdad normaliza, y si no tenemos una equidad que brinde los elementos necesarios para que personas
que en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos algún tipo de limitación, que necesitamos algún tipo de adecuación para algo. Sí. Si el gobierno en ese momento no hubiera acompañado en la aprobación de ese plan académico y esa decisión política desde el Ministerio de Educación de la Nación para aprobar esta parte de accesibilidad académica, que se está ejecutando casi 2 años después, no hubiera pasado. Para mí es un avance grande en cuestión de derechos. Nosotros, como persona con discapacidad, el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior durante muchos años estuvo vedado. Sí. No porque no nos permitían la entrada, sino porque no llegamos con las posibilidades y los elementos necesarios para poder hacerlo. Me parece que el empezar a cumplirse esta parte del programa, esta parte del proyecto Contigo de la Accesibilidad Académica, permite soñar o empezar realmente a generar posibilidades concretas, a continuar generando posibilidades concretas para que otro tipo de población, digamos, en esta sociedad diversa, podamos cumplir el sueño de un estudio universitario. Claramente genera una apertura a la inclusión en este sentido a nivel universitario. Totalmente. Además, hay una cuestión que me parece interesante remarcar, digamos. La Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, mediante una ley nacional, aprueba su protocolo facultativo y, como todo tratado internacional de derechos humanos, en el 2014 le da rango constitucional. Sí. O sea que tenemos un tratado, una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 24 plantea el tema de la educación y el rol del Estado. Me parece que esto es algo que, digamos, se está empezando a garantizar y es una normativa que plantea nuestra norma básica y elemental, que es nuestra Constitución Nacional. Esto seguramente se va a ir implementando de a poco, pero ahora, a partir de esta normativa y de esta nueva implementación, ¿a qué carreras tienen ustedes acceso con este material disponible que necesitan? En General Sarmiento, principalmente, son profesorados en Historia, generalmente las carreras sociales y humanas. Bien. Y aquí en Jujuy la idea también es ir por ese rumbo, digamos. Acá en Jujuy nosotros apuntamos a la adecuación del material de estudio. En general. En general. Bien. Algunos materiales son más difíciles de adaptar, algunos materiales son menos difíciles de adaptar, pero la adaptación del material es el marco general y después está la posibilidad de adaptar. Qué sé yo, viene un estudiante a querer ser una licenciatura en matemática, costará un poquito más, pero las herramientas para generar la adecuación están. ¿Cuáles son las herramientas principales que se necesitan? ¿Cuentan con algún dispositivo en particular? ¿Necesitan a nivel informático algún programa al que se tenga que tener acceso por parte de la universidad? ¿Esto lo costea la normativa a nivel nacional? ¿Cómo se maneja en este sentido la implementación? Sí, en el caso de la Universidad de General Sarmiento, es decir, el área donde se desempeña Gustavo, que es donde se procesan los materiales, yo soy el responsable de lo que es la Dirección de Procesos Técnicos Bibliotecológicos. Dentro de esa dirección está el área donde está Gustavo, que es de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. Sí. Esa área cuenta con determinado tipo de recursos que son equipamiento, las computadoras, hay varios equipos, varios lugares de trabajo, escáneres, bueno, todo lo que hace al funcionamiento de una oficina, y después los programas específicos con los que trabaja Gustavo, que son para hacer todas las adaptaciones, ¿no? Claro. Todo ese tipo de elementos tecnológicos son los que confluyen en que después el estudiante tenga el producto final que necesita, que cuando hablamos de producto final hablamos de lo que puede ser un texto que se ha pasado a audio, a un macrotipo, a braille, o simplemente un texto digital que un estudiante con un software especial, que es un lector de pantalla, puede acceder al contenido del material que necesita para seguir adelante con su carrera, ¿no? Yo creo que uno de los elementos principales, además de lo que es el equipamiento, que es importante porque es lo que nos posibilita en algún punto realizar el trabajo, es la decisión política de implementarlo, y el hecho de considerar a la población, en este caso con discapacidad, como sujeto de derecho. Seguro. Me parece que eso es elemental, la decisión política que se toma para implementar este tipo de situación y la noción del por qué se hace lo que se hace, por qué implementar este tipo de elementos, ¿por qué? Porque somos sujetos de derechos y el Estado, la Constitución Nacional garantiza el derecho al estudio de las personas con discapacidad y en ese sentido viene, y si viene con voluntad, estamos muchísimo mejor todavía. Daniel Bisset, Gustavo Goicoechea, muchísimas gracias por su visita, la verdad que es un tema súper interesante y esto, ¿no? Plantear la apertura del acceso a un derecho que tenemos todos. Totalmente. Muchas gracias.